Sí, sí. No, coincide un rato y bueno, pues ya... 6:20. Viva la República. ¡Viva! ¡Viva! A por la tercera. Eso. Bueno, buenas tardes. Hoy en la tertulia republicana pues hemos traído el tema de AER, que es Alianza de Movimientos Republicanos Europeos. AER es el acrónimo en inglés de Alliance European Republican Movement, de la que nosotros, como la Red Republicana y también la Red Feminista, formamos parte desde la fecha de su inauguración en el 2010. La Alianza se fundó en Suecia en el 2010 con motivo de una protesta por la boda de la princesa heredera de Suecia, Victoria, y Daniel, pues, en el 2010. Ese fue, digamos, el motivo que hizo que los suecos iniciasen una serie de contactos con asociaciones republicanas europeas de los 8 países que tienen monarquía ahora mismo, que son Dinamarca, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Reino Unido, Bélgica y Luxemburgo. Entonces, lo que se pretendió en aquel momento era pues, establecer una especie de alianza, una especie de asociación de asociaciones, porque no son partidos, de asociaciones republicanas, con el fin de coordinarnos, apoyarnos, o sea, que nos sirva de las experiencias de unos a otros, y todo eso, bueno, pues lo que conlleva es que hay una reunión anual, cada vez en un país diferente. La primera fue en Suecia, en Estocolmo, en 2010, y luego en el 11 fue en Reino Unido, el 12 en Copenhague, el 13 en Bruselas, el 14 en Oslo, el 15 en Ámsterdam, el 16 en Madrid, que la organizamos nosotros aquí en el Ateneo.
suelen ser de 3 días. La 17 volvió en Suecia, 18 Reino Unido, Londres, 19 Copenhague, el 20 se canceló por el COVID, el 21 en Ámsterdam, el 22 en Oslo y este año el 23 en Estocolmo. El año que viene será en Londres y posiblemente el 25 la organicemos nosotros aquí en Madrid. Entonces, a él, lo que, como organización, ahora mismo hay, digamos, un presidente, que es el presidente del grupo republicano inglés, Graham, y luego, bueno, pues estamos todos los miembros de los que formamos parte, ¿no? O sea, realmente no hay una junta directiva, hay un presidente y por lo tanto su grupo republicano, Republic, pues es un poco el que hace las veces de gestión, ¿no? Y organiza los actos. Se suelen hacer últimamente, antes de la pandemia ya se estaba haciendo videoconferencias cada 2 meses y luego la reunión anual. Y a partir de bueno, estuvimos un año que solo hubo videoconferencias y el siguiente se hicieron videoconferencias, de tal forma que lo que se hace es comunicar las experiencias. Entonces, para aclarar un poquito, España es un país, digamos, que tiene una diferencia sustancial con los otros países que forman a él, porque en España hemos tenido 2 repúblicas y en los otros países no ha habido ninguna. Entonces nosotros tenemos una experiencia, tenemos un pozo histórico, cultural y tenemos muchos motivos para recordar, ¿no? Y celebrar, cosa que ellos no tienen. Y también ellos piensan de una forma que lo vais a entender rápidamente. Ellos viven muy bien, son países ricos, cómodos, bien socialmente. En cambio nosotros lo que queremos no solo, bueno, ellos quieren cambiar el jefe de Estado, la jefatura del Estado. Lo demás, pues lo consideran bien. Eso no quiere decir que si luego con la República no hagamos modificaciones, pero en principio ellos funcionan así. No se habla de ideología política, nunca, y porque se habla solo de república. Y en cambio nosotros lo que tenemos es otra cosa, toda nuestra historia, y nuestros cambios sociales que buscamos, reivindicamos, aparte de la jefatura del Estado, son sustanciales, son muchísimo más importantes que los que ellos ahora mismo pudiesen decir, ¿no? Y eso se lo hemos explicado pues, en muchísimas reuniones, yo he ido a 4 países y se lo hemos explicado, pero ellos miran futuro, ellos no hablan del pasado. Nosotros sí que hablamos del pasado, de celebrar. Ellos no, ellos miran de futuro y por eso pues en las reuniones generalmente no se lleva ningún tema para hablar de conmemoración ni hablar del pasado, sino hablar de actividades del futuro. O sea, por ejemplo, cómo captar gente, cómo captar fondos, por ejemplo, cómo se manifiestan, cómo se difunde. Eso es un poco la base de las reuniones y de la colaboración de unos países con otros, de unos miembros con otros que necesiten ayuda. Por ejemplo, en el tema de Isabel II, pues fueron los suecos, los daneses y los noruegos a Londres a apoyarles y a participar en la gestión y la organización que se hizo durante esas funerales. Y de hecho, pues se manifestaron y los metieron en la cárcel, los llevaron a la cárcel, creo que fue, no sé si un día, y luego hizo una declaración el presidente de Gran Bretaña, dice Reino Unido, diciendo que solo ha sido una prevención, nada más. Pero bueno, se los quitaron de la calle y era una manifestación pacífica con carteles y tal. Bueno, entonces nosotros pues seguimos haciendo nuestras actividades, tenemos como base el Ateneo con nuestra tertulia, pero aparte tenemos distintas actividades, como tenemos la comida de los días 14, hacemos viajes, bueno, y celebramos actos. Ahora hemos celebrado los 150 años de la Primera República, con 2 actos aquí, uno en tertulia y otro con la sección de historia, y queremos también organizar un evento
con motivo de los 200 años de la muerte de Riego, que se cumplirá el 7 de noviembre. Queremos hacer un acto allí en la Plaza de la Cebada, que hay una placa, que eso ya lo hicimos nosotros hace 10 años también, a la cual invitamos a muchos republicanos de otras provincias, vinieron los asturianos con un grupo de música de gaitas, fue muy divertido, estuvo muy bien. Y bueno, queremos hacer ese acto allí y luego queremos hacer un acto en el Ateneo, ya vamos a ver si conseguimos desarrollando. Vamos a intentar para ese 7 de noviembre y si está ocupado, pues para el 8 o para el 6. En principio, esos son los más inmediatos. El 28 de octubre se celebra la segunda conferencia estatal republicana, en la cual participaremos. Ya participamos en la primera, que se realizó antes de la pandemia en Rivas, y llevamos también una ponencia. Entonces participaremos, en fin, que nosotros estamos intentando participar en muchas cosas, al margen, digamos, de AEM, o sea, actividades nuestras propias, y luego ya, pues, en colaboración con AEM. Y esta semana que viene, precisamente del 15 al 17, se celebra en Estocolmo la convención de este año, a la cual va a ir en representación de la red de ciclo republicana Miguel, acompañado de su hija Sonia, porque ella va de intérprete, porque allí se habla en inglés. La convención es todo en inglés, ¿no? Eso también para nosotros ha sido una pequeña traba, porque aquí pues el inglés y más en nuestra generación pues escasea, ¿no? Y lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, en 2010, cuando se creó AEM, asistieron Luis Barcelilla, que es nuestro presidente de honor, junto con Victorio Sánchez, que Victorio hablaba muy inglés porque había vivido fuera, estaba exiliado, había vivido fuera, y hicieron un motor muy importante y una gran actividad, y fue cuando ellos mismos crearon la red intercívico republicana, que es el mismo año la crearon ellos. Y bueno, nosotros hemos seguido sus pasos y intentamos pues eso, continuarlos y si podemos ampliarlos, ¿no? Y la red intercívico republicana ahora mismo pues es una asociación que está inscrita en la asociación en el Ministerio del Interior, o sea, legalizada, con CIF, con todo. Tenemos una mínima cuota de 5 euros al mes para todos los gastos que tenemos nuestra página web también. Y bueno, pues intentamos seguir adelante con pocos medios, pero bueno, de los que tenemos y mucha voluntad. Y por eso, bueno, pues, gracias a todos por venir hoy, y si os incorporáis al grupo, pues fenomenal. Y ya Miguel pues, nos va a hablar un poquito de lo que va a contar allí, que se basa principalmente en nuestras actividades, en lo que hacemos y también en lo que tenemos programado hacer. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, gracias por venir. Esta es la primera tertulia que tenemos, ha sido un poco precipitada. Esperemos que la próxima además coincide con otro acto de homenaje a Salvador Allende. Y bueno, pues de lo que se trata es de mantenerlo todo esto y, como dice Juan, pues de llevar o de transmitir a esa convención las actividades que se están llevando a cabo. Es decir, que vean que en este país se están moviendo cosas y se está moviendo un grupo de ciudadanos en un entorno en donde se trata de establecer un régimen político elegido por el pueblo. Es fundamental. Y sin hablar de historia ni de nada, nosotros lo que sí planteamos junto con ellos, que efectivamente que el futuro es la República y que reclamando o reivindicando esa República sí se están haciendo actos vigentes, como dice Juan, el Ateneo hace algunas, pero también muchos de nosotros estamos implicados en otros movimientos, en otras asociaciones, en otros grupos, en donde, bueno, pues también estamos en las Stolpersteine, facilitando la colocación de piedras, estamos junto con el tema de las exhumaciones también ayudando a las asociaciones, a la RMH en este caso, ayudando o colaborando con ellos. Estamos también con grupos de Francia, donde las asociaciones de republicanos guerrilleros españoles también tenemos contactos con ellos de forma anual.
con los de la Bahía Verde, que es donde se celebra el homenaje que se hace a los guerrilleros españoles en Santa Cruz de Moya. En fin, estamos, digamos, participando también modestamente y llevando nuestras inquietudes y nuestra forma de actuar a otros ámbitos en donde también se plantea la reivindicación del régimen republicano. Es un tema muy triste que estemos todos hablando de lo mismo de una manera dispersa y tengamos todos el mismo foco, es decir, caer en la república, o que haya un régimen republicano. Somos mucha gente, o sea, somos muchos focos, somos muchas asociaciones, somos muchos que no somos capaces de esa energía que todo tiene todo el mundo, de aglutinarlo de tal manera que de alguna manera pudiera surgir una plataforma en forma de planteamiento ya incluso político, de poderlo presentar una alternativa en elecciones para reivindicar el régimen republicano. Una de las ideas que se plasmó en una reunión previa que tuvimos aquí es la posibilidad de hablar con la ERM de forma informal ahora, de que en todos los países en donde existe ya la república se pudiera plantear esa reivindicación en todos los países en donde existan monarquías. De tal manera de que aunque seamos autónomos cada uno en nuestro territorio de actuar, de alguna manera se vea que hay un fenómeno amplio que afecta al contexto europeo, ¿no? Es una reivindicación que nos reforzaría de alguna manera a nosotros en esa reivindicación. Veremos a ver qué conclusiones o qué opiniones o qué vamos a percibir con arreglo a esa historia, teniendo en cuenta de que aquí en España nosotros ya no podemos contar con los partidos tradicionales que ya han sido republicanos, es decir, no podemos contar con el Partido Socialista ni con lo que venga de otras fuerzas que están diseminadas por ahí del entorno de Izquierda Unida, del Partido Comunista, etc. Como tales fuerzas no se puede contar porque ellos renunciaron ya expresamente a la República, renunciaron a la bandera republicana y por tanto la monarquía parlamentaria, que es ilegítima, o sea, que no es que sea ilegítima porque yo lo diga, sino que es ilegítima incluso constitucionalmente, porque la monarquía aparece, la primera referencia que aparece en la monarquía parlamentaria aparece en los pactos de la Moncloa. Y los pactos de la Moncloa evidentemente no lo votó nadie. Y esa rémora de los pactos de la Moncloa se quedó plasmada en la Constitución y ahí ya se acabó la historia. Y ya la reforma constitucional es una historia tremenda. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si por un lado se pudiera crear esas energías de aglutinar a todos los grupos de tal manera que se planteara un modelo de república, y yo hablo de república, es decir, cuando se habla de república no estamos hablando de qué modelo de república, si federal, confederal, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que hay que empezar a hablar de república y luego ya el modelo de república ya se verá. Y que no entremos en disquisiciones de cosas del pasado, ni del presente, ni de nada. Tenemos que ahora mismo un mundo muy complejo y ese modelo republicano tendría que adaptarse al modelo geopolítico, por un lado, al modelo nacional que tenemos y, lógicamente, trasladar a la ciudadanía el cambio que podría suponer de un régimen monárquico parlamentario ahora con una república. No vamos a entrar aquí en esta reunión en el debate de si la monarquía lo que es ahora o no es, pero de alguna manera sí es cierto de que nosotros tenemos que transmitir al exterior que el modelo de monarquía parlamentaria, que por cierto es el único modelo de monarquía parlamentaria que hay en Europa, porque ningún modelo europeo monárquico es parlamentario, es monarquía secas, o sea, punto. Aquí lo que pasa es que les dio miedo hablar de restauración monárquica y se inventaron la palabra parlamentario, pero es una monarquía parlamentaria que es la única constitución en Europa que habla de monarquía parlamentaria. El resto de las monarquías no se cita para nada esa palabra. Entonces, todo este tipo de cosas pues, son las que tenemos que trabajar o empezar a mover desde un punto de vista interno y externo. Y una ayuda externa, como pueda ser un movimiento europeo que vaya en la misma dirección de reclamar el modelo republicano, no nos veríamos aislados
y de alguna manera no entraríamos en la historia que existe en España con respecto al nacionalismo de cualquier tipo, en donde a unos la nación española es indivisible, representada por la monarquía, el otro no sé qué, y esas discusiones no nos llevan a ninguna parte de cara a un futuro y de una república estable. Porque lo que tenemos que pensar es que la república que salga tiene que ser una república estable, una república asentada, una república perfectamente asentada en la ciudadanía española, y que de alguna manera esas fuerzas reaccionarias que siempre han sido las que se han movido para acabar con el modelo republicano, desde luego no sean capaces en esta ocasión de generar esa beligerancia y esa belicosidad que se ha planteado en la historia. Eso yo creo que es la idea en la que llevamos globalmente, la que vamos a intentar llevar, sin entrar en el debate histórico, que también lo plantearemos en las reuniones informales, por supuesto que lo plantearemos. Porque claro, aquí hay un tema que si bien de cara al futuro es eso, también tendremos que decir a nivel informal, en las conversaciones que se tengan con las distintas representaciones, que uno de los elementos de la monarquía del régimen español ahora mismo es que la institución más corrupta que hay en este Estado es la monarquía. Sí, claro. Entonces, a partir de ahí ya podemos abrir todas las cestas que se quieran, pero la monarquía hoy día es la institución más corrupta que hay, y de ahí dimanan todos los elementos corruptos que hay en todas las instituciones, en el Poder Judicial, en el diplomático, en todos los sitios. Y una cosa que está sobrevolando por encima de todo, que es la impunidad. O sea, toda esta gente está basada en un fenómeno clave, que es la impunidad. Como no me van a hacer nada, yo me puedo permitir el lujo de hacer lo que me dé la gana. Y entonces todo este tipo de cosas a nivel informal también lo manifestaremos, y que de alguna manera pues, seamos capaces de transmitirle nuestra digamos, perseverancia en la reivindicación de un cambio de régimen republicano, en donde la ciudadanía elija definitivamente cuál es el régimen que realmente quiere, si república o monarquía, y que tenga la libertad de hacerlo de forma libre, espontánea, democrática y sin coacciones y sin miedo de ninguna clase. Y eso es lo que más o menos vamos a explicar por ahí. O sea, que si también está para compartir ideas y tal, y si creéis que hay que aportar alguna más o alguna menos, pero nosotros creemos que hay que quedarse ahí, o sea, en el modelo republicano, un modelo republicano democrático, progresista y basado fundamentalmente en la aplicación de los derechos humanos. Y esas es, digamos, las 4 premisas elementales que vamos a llevar y que vamos a plantearles y que les vamos a hacer ver, y que de alguna manera consensuemos en esa materia. Yo creo que hay materias en donde la democracia, el progresismo y los derechos humanos es fácil de consensuar, porque yo creo que esos países están muy por encima de nosotros en esa materia. Aunque hoy lamentablemente con el tema de la inmigración, bueno, pues está habiendo muchas lagunas en materia de derechos humanos y muy graves. Pero bueno, eso ya es otro tema que habría que abordar de otra forma. Pero de alguna manera esos 4 bloques yo creo que son asumibles por parte de todos los participantes en esta convención. Y por mi parte no tengo nada que... Bueno, nosotros también pensamos que somos europeístas y que queremos que AED se incorpore también a Europa. Ahora mismo el Reino Unido no forma parte de Europa, digamos de la Unión Europea, pero eso ya es una circunstancia que ahora mismo no ha afectado para nada a él, el Brexit. Pero nosotros sí que somos partidarios de intentar llevar nuestra voz a la Unión Europea. Para eso, claro, AED no es un partido, somos asociaciones, pero lo que queríamos es, vamos a empezar a trabajar, tenemos casi un año a trabajar en las elecciones europeas de septiembre-octubre del año que viene, para ver si podíamos nosotros hacer
una candidatura republicana apoyada en AERN, saber si los otros países también pudiesen hacer lo mismo en sus respectivos países y hacer, digamos, como una especie de coalición europea AERN para las elecciones europeas del año que viene. Porque eso le daría mucha más fuerza aquí en España a una candidatura republicana, porque si hay cerca de 50 partidos y asociaciones republicanas y no se ponen de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, todos, cada uno va por su vía, hay mucho egocentrismo, bueno, pues todo el mundo quiere ser el cabeza del león y nadie la cola del león. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy difícil llegar a un acuerdo entre todas las asociaciones o grupos republicanos. Ya no digo partidos, porque lo que decía Miguel, los partidos históricamente republicanos, con ellos ya no se puede contar. Yo siempre he dicho que España será republicana cuando el PSOE quiera, pero el PSOE no quiere, evidentemente. Y digo el PSOE como partido mayoritario, ¿no? El caso es que sería muy interesante intentar poner nuestra voz allí en la Unión Europea, porque estamos también viendo, y todos lo estáis viendo, que realmente lleva una política totalmente capitalista y totalmente manipulada por Estados Unidos y por las grandes empresas multinacionales, por los lobbies, los fondos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos está perjudicando a todos los ciudadanos. Somos los que estamos pagando todas las subidas de energía, etcétera, etcétera. Y viene todo ahí. Lo de la guerra de Ucrania, es lo mismo, se ha alineado indiscriminadamente, sin consultar a los ciudadanos, a una línea. No es que yo diga que se tiene que ir a otra línea, sino sencillamente podríamos ser neutrales perfectamente. ¿Bien? Entonces, eso yo creo que nos vendría muy bien a todos los republicanos europeos de tener una voz en Europa que no tenemos ahora mismo, que no tenemos. Y podría ser esa vía, la de la EL, porque si ya que estamos trabajando por una república, podemos trabajar por una república dentro de la Unión Europea. Sí, teniendo en cuenta de que el proceso republicano europeo fracasó, eso no quiere decir que no se vuelva a poder plantear nuevamente, porque de alguna manera la Constitución Europea, que fracasó por el referéndum de Holanda y de Francia, hay que pensar que de los países que formaban parte en aquel momento de lo que es ahora la Unión Europea, quiero recordar que 15 países votaron a favor y fueron 2 los que votaron en contra. O sea, con lo cual aquello se desmoronó, se desbarató como los naipes que caen, precisamente porque ni Francia ni Holanda asumieron. Pero hubo 15 países, entre ellos España, que sí aceptó y sí votamos a favor de esa Constitución Europea. Y yo creo que esa voz que dice Juan puede ser perfectamente recuperada desde ese punto de vista en el foro europeo. O sea, que de alguna manera reclamemos esa Constitución europea, una nueva legislación europea que no esté supeditada tanto al poder de las multinacionales, del capitalismo y de la economía, porque esto no es una Unión Europea de los ciudadanos, es una Unión Europea de las grandes empresas, de las grandes corporaciones y de las multinacionales. No es la Europa de los ciudadanos de la que citaba Jean Monnet, sino que es otra cosa. Entonces, de alguna manera, eso es una voz, o podría ser una voz, para reivindicar esa situación. Hay un hecho que es evidente desde un punto de vista práctico. La circunscripción electoral para las elecciones europeas es ámbito nacional, con lo cual el sacar un representante es más barato, entre comillas, que sacar un diputado por la ciudad de Madrid, por ejemplo. O sea, sacar un diputado o un eurodiputado es más barato en número de votos que sacar representantes en elecciones generales o en elecciones de las comunidades autónomas. Y bueno, eso es una posibilidad de que si se saca, por ejemplo, utópicamente hablando, un representante por cada uno de los países que ahora mismo tienen monarquía, pues serían 7 o 8, que ya es un número a tener en cuenta en
cualquier aspecto, en cualquier sitio. Pero bueno, eso ya es una hipótesis totalmente utópica, pero bueno, que esa es la idea, esa es la ilusión y ese es el mensaje que queremos transmitirles a estas personas y de hecho veremos a ver cómo se desarrolla todo y luego ya contaremos con todo lujo de detalles las experiencias que hemos sacado, qué es lo que vamos a hacer y a qué conclusiones se llegan para poder seguir avanzando en esta línea. Y contra más grupos se unan en esta posición, pues mejor. O sea, mejor porque es muy importante que se centren, vuelvo a repetirlo ayer, estamos con un compañero que está aquí ahora mismo dando la exposición de Allende. Yo estuve en una videoconferencia ayer con cerca de 40 representantes de casi toda España y este hombre va por esta misma línea y presentó un documento donde decía lo mismo, una república laica, democrática, progresista y basada en el fundamento de los derechos humanos. Bueno, pues en esa videoconferencia que tenía que haber durado 1 hora, pues duró 4 horas y no se llegó casi a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque enseguida sale el debate de que es que el documento que se ha hecho no aporta la autodeterminación de los pueblos, no aporta no sé qué, no aporta no sé cuánto. Y si vamos a empezar con esas historias, acabamos mal. Porque yo creo que hay que centrarse en 4 elementos básicos. Si eso se consume y esos 4 elementos básicos se consolidan, el modelo republicano que estaría basado en una nueva constitución, es ahí donde habría que hablar de todas esas cosas y de todos esos temas. Pero en ningún caso en este momento que estamos ahora mismo en el inicio de esta posibilidad. También es cierto de que hay cantos de sirena por ahí, porque ya está habiendo cantos de sirena por ahí, de partidos políticos que están intentando acercarse a grupos de republicanos con la finalidad de establecer en sus programas electorales la reivindicación de la República. Pero claro, eso hay que cogerlo en cuarentena, porque ya sabiendo la experiencia que hay, pues no es precisamente admisible. Yo creo que la imagen de que haya una papeleta en donde aparezca Partido Republicano, llámele lo que sea, yo creo que es suficientemente llamativo y suficientemente atractivo para que todas esas votaciones que se están haciendo por ahí de forma informal, de república sí, república no, república o monarquía, que se está haciendo a nivel ciudadano. Yo he votado no sé cuántas veces ya en ese sentido, y solamente se habla de república o de monarquía, no se habla de otra cosa. Pues ese movimiento que hay por ahí ciudadano de recogida de votos de forma informal, porque se manifieste ya con una alternativa que esté verdaderamente plasmada y presentada y oficialmente publicitada y en público, y veríamos a ver qué resultado tendría ese tema. Y yo creo que esa es una de las opciones a tener en cuenta para que salgamos de esta miseria en la que políticamente nos encontramos con el régimen político de la monarquía parlamentaria, vamos. ¿Tú tienes posibilidad de llegar a Pilar nuevamente? Sí. De decirle que... Sí, no, sí, Juan y yo podemos llegar a ella tranquila. Yo la conozco hace mucho tiempo, todos los años. O sea que Juan también, podemos decirla perfectamente y podemos decirlo pues como ahora mismo, con todo el cariño del mundo. Olga está metida también en un movimiento parecido, Fernando, que está ahí en Chile, también está en otro elemento parecido. Entonces, ella es la presidenta, pero bueno, un poquitín de voz pienso que puedo tener. El día que lo vayas a hacer, usa mi nombre, de que he estado y que yo he sido yo quien te ha dicho que quiero que. Sí, no, sí, está claro. No, te vienes tú con nosotros. O te vienes tú con nosotros, o sea, que no tenemos ningún inconveniente. Claro. Porque a mí, yo creo que lo que dice Juan es lo que tiene que ver es que se haya... No, aquí no vamos Es a... que es ridículo lo que estamos haciendo. Por eso es que es una tomadura de pelo. O sea, todo esto que tú estás planteando ahora, por lógica elemental,
ya tendría que existir si fuéramos serios, pero no somos serios, ¿no? Y por eso nos pasa lo que nos pasa, porque la derecha se une, porque su Dios es el dinero. Entonces eso es inquebrantable, todos juntos, nunca se dividen en nada. Y nosotros somos los Quijotes, Sanchos, ay no, es que yo lo prefiero con el pelo rubio y yo con los ojos azules. Ala, y nos dividimos. Este es el de los ojos azules, el otro el del pelo rubio. Pero ¿a qué vamos, señores? Que llevamos muchos años padeciendo, que están las cunetas, que están los exiliados, que están la gente que vivimos todavía, la gente que está en campos de exterminio alemán. Por favor, esa gente no existió nunca, a esa gente no se la va a reivindicar, aunque sea formando un grupo suficientemente fuerte para plantarle cara a la derecha, que nos está comiendo, coño. Alfonso. Yo creo que el planteamiento es correcto. Lo único que pasa es que creo que no tenemos la estructura mental adecuada para hacerlo. Somos todos víctimas de nuestra historia y no sabemos salir del agujero. Entonces, el agujero es un agujero siniestro que no podemos dejar de recordar. Hasta ahí yo creo que todos estamos de acuerdo. El problema es que no queremos salir del agujero. Y no queremos salir del agujero porque nos empeñamos tanto en recordar el agujero, porque es un agujero siniestro que nos impide salir del agujero. Entonces, no hay ningún movimiento, ni nosotros mismos tampoco, ni ninguna asociación que se plantee las cuestiones básicas de la República. Porque de entrada empezamos ya con lo de la bandera y toda la historia. A mí la bandera me trae sin cuidado, como que sea verde, como que sea de luna. El problema es, no podemos negar, porque es un hecho sociológico, que la bandera tricolor es una bandera que está asociada inevitablemente con la izquierda. Inevitablemente con la izquierda. ¿Con él? Con la izquierda. Con lo cual resulta que al 50% de la gente, que es de derechas, pues le produce sarpullido. Y eso es una realidad que no podemos negar. ¿Y cómo la podemos salvar? Pues abriendo valgas. Yo no tengo la solución. Y entonces, no, pero quiero decir, entonces el asunto es cambiamos la bandera, no cambiamos la bandera. Olvidémonos de la bandera. Olvidémonos de la bandera, pero es que no sabemos olvidarnos de la bandera. Entonces esa es la primera cuestión. El que de entrada nuestra situación justificadamente prejuiciosa obra en nuestra contra. Segundo, como habéis dicho, no hay un planteamiento ideológico que establezca los fundamentos republicanos de una república que nosotros queremos que sea progresista. Entonces se puede ser progresista. El problema es que progresista y de izquierdas vienen a ser sinónimos, pero bueno, progresista es más neutro. No escribimos nada, no proponemos nada, no hacemos ningún cuerpo de doctrina que se pueda presentar. Hablamos, pero las palabras se las llevan bien. Entonces no veo yo que haya ningún grupo que reflexione sobre qué es lo que queremos proponer. Y entonces, como no lo hay, pues entonces cada uno pues, es cacique de su pueblo. Y bastante agradezcamos que haya tantos caciques de Estado en cada pueblo, porque podría no haber absolutamente ninguno. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es que un grupo pequeño, modesto, discreto y con ganas de colaborar se dedique a plantear esas cosas que hay que presentar. Porque si no, todos llegamos allí y presentamos lo que se nos ocurre cada uno. Pero claro, yo no puedo ir a una reunión para presentar lo que se me ocurre a mí, porque no es lo que se te ocurre a ti, ni a ti, ni a ti, aunque coincidamos en muchas cosas. Pero ¿en qué coincidimos en lo esencial? No lo sabemos. Nos lo imaginamos. Entonces, no existe un cuerpo de doctrina republicano que presentar a nadie.
Y entonces las votaciones que salen por ahí es República, pues muy bien, pues República porque me cae gordo la ley, porque me cae gordo la ley, que la ley es estúpida, porque no, esos son los fundamentos por los que la gente vota que no, porque no tiene otro. Entonces el problema es que ese vacío, que es el que yo creo que nos reprochan los republicanos de estos otros países, es el que nosotros no sabemos llenar. Y entonces, aunque nos mortifique un poco el que ellos no entiendan nuestra historia y que, digamos, nos rascan las heridas y no podemos quitar tener un pulguito ahí, que yo creo que sí lo entienden, el problema es que no sabemos saltar esa situación. Y yo creo que ese es un problema que es la primera reflexión que tenemos que hacer nosotros, de ser capaces de salir de esa situación, porque si no, no tenemos nada. Pero ¿quién va a redactar eso? Pues el problema es, hay alguien que se haya planteado el redactarlo, aunque luego estemos en completo desacuerdo todos, Estoy porque va a ocurrir, pues yo creo que... Entonces, el problema es, ¿estamos dispuestos a constituir un grupo? Sí. Para hacerlo, bueno, pues el día que estemos dispuestos, pues entonces empecemos a reunirlo. Sí. Y entonces, tenemos una página web donde no decimos ni media palabra sobre nada, desde hace cuántos años. Pues bueno, a mí me parece muy bien tener la página web, así la tenemos, cualquier día que se nos ocurre decir algo, lo podremos decir. El problema es que llevamos años sin que se nos ocurre decir nada. Y entonces el problema es, de cara a crear una hipotética presentación y todas esas cosas, pues absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. El problema es que no hay que estar de acuerdo, sino que hay que empezar a hacer algo. Bien. Después, hay otra cuestión respecto al planteamiento europeo y es, yo no sé en qué medida la alianza puede plantear unas demandas de financiación cultural, financieras, que permitirían realizar alguna actividad. Porque claro, con los 60 euros que paguemos al año, pues no vamos más que hasta la Plaza de Santa Ana, porque a Sol ya no llegamos. Entonces, en esas condiciones, dejémonos de vamos a proponer algo, vamos a proponer. La infraestructura cuesta dinero, no solo horas de trabajo y de dedicación, que son muchas, ¿no? Entonces yo creo que habría que plantearles a ellos si existe alguna posibilidad de solicitar algún tipo de actividad cultural en favor de la uniformidad de los derechos, la uniformidad de la protección de los derechos internacionales, la protección de los derechos de los no naturales de Europa, etcétera, etcétera, lo cual son aspectos sociales que seguro que se pueden financiar de algún modo, no sé cuál, pero seguro que existen, porque se financian cosas absolutamente sin pies ni cabeza. La esa que tiene pies y cabeza debería de poder financiarse. Yo creo que eso sería otra cuestión importante y que habría que hacer una propuesta concreta. Y que incluso eso se podría hacer dentro de España. Pero tampoco lo hacemos porque ni nos planteamos el buscar esas posibilidades, si existen, ni mucho menos. Bueno, si ya no nos planteamos buscarlas, pues no nos podemos plantear el participar en pedirlas. Y entonces yo creo que tenemos que replantearnos la actitud y replantearnos la actividad. Y entonces son dos cosas difíciles y por eso el mensaje no es un mensaje, digamos, desesperanzado, sino un mensaje crítico para decir, centrémonos en lo que decimos que nos queremos centrar, porque después de decir que nos queremos centrar en lo que nos queremos centrar, resulta que volvemos al mismo sitio. ¿No? Y entonces, pues, con lo cual coincido con el planteamiento general, simplemente que he incidido un poco más críticamente en esa situación. Y entonces, o nos comprometemos a hacer algo concreto, con plazos concretos de aquí
a un mes hay que presentar un documento y de aquí a 2 meses hay que presentar lo que acordemos dentro de un mes cuando se presente el documento y a 3 meses nos comprometemos a hacer nada. Si no, seguiremos teniendo unas reuniones placenteras, tal vez con menos gente, pero igualmente placenteras. No, estoy completamente, perdona, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que en esta primera fase, en la que estamos ahora mismo, pienso que estamos en esa fase, lógicamente implica eso que has dado. Eso, cuando estamos hablando de que hay que darle contenido, hay que darle contexto y hay que, lo que tú dices, exactamente, es decir, hay que tener recursos suficientes y mecanismos suficientes para que tenga una repercusión, porque aquí estamos hablando de una repercusión territorial que afecta a todo el Estado. No estamos hablando de Madrid, de Guadalajara, y eso lógicamente implica trabajo. Vamos a ver, bajo mi punto de vista, en esta convención vamos a ver qué planteamientos se hacen. Y lógicamente, si hay o se atisba o se puede formular el planteamiento de decir que ese movimiento va a ser presentable en los distintos países, lógicamente aquí habrá que hacer una labor de contenido, de repercusión. Yo lo plantearía al revés. Primero queremos nosotros un contenido y lo presentemos aquí. Sí, pero vamos, porque si esperamos aquello... No. Lo que estoy diciendo es que una vez que lo digan, una vez que se sepa, nosotros ya tenemos que hacer el nuestro y ya tenemos que dar contenido y tenemos que hacer de todo. Entonces yo creo que esa es la posición en la que estamos en este mismo momento. Gaspar. Sí, bueno, agradecer las palabras anteriores. Sucede lo siguiente. Quiero decir, contra ese sueño de nuestros padres, abuelas, que algunos ni siquiera conocimos, ninguno, se conspiró desde el primer día. Ya 92 años conspirando contra aquel sueño, aquella fortuna que fue un régimen como fue la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que seamos la realidad del país que tenemos, España, es muy de derecha. Han sido 40 años de dictadura feroz, criminal, y 40 años de transición, en fin, que ahí está. Entonces, me remito a palabras que oigo muchas veces. Por ejemplo, lo que ha pasado en Aragón, me parece, una magistrada con una bandera con la gallina. No, en la mili llamamos la gallina, ahora llaman el pollo, no sé por qué. El pollo se llama Juan. Pues eso, ¿qué sucede? Vienen entonces la gente pensando, ¿cómo puede ser esa bandera? ¿Y qué dice? Dice bandera preconstitucional. ¿Cómo se puede llamar a una bandera golpista que sea preconstitucional? Y yo, que soy un poco lingüista, se infiere que si dices pre, es que aquella preparó lo que vino ahora. Y eso no es, eso sería una falacia total. O sea que aborrezco que digan que esa bandera es preconstitucional. Es una bandera golpista, tal que lo fue la bandera nazi de la esvástica. O la bandera que tuvieron los belgas, que tuvieron los noruegos, que tuvieron los griegos, que eran banderas fascistas. Y la italiana fascista. Compañero, escucha, hemos hablado que estamos haciendo un planteamiento de futuro, no de pasado. Sí, bueno, hablemos del futuro. Y no nos interesa. Me gusta mucho el futuro. Pero claro, el futuro, vamos a ver, sí, el futuro es ahora. Quizá no haya ni siquiera mañana. El futuro es ahora mismo. Y ahora digo, república o monarquía. El tema no está en esa situación. No está ahí en la categoría si república o no. Yo de aquel régimen no quiero nada. No quiero ni siquiera ni la hora. Recuerdo que tenemos la hora de Berlín, que nos puso aquel criminal a las órdenes de Hitler. Seguimos con la hora de Berlín. O sea, que de aquel régimen no quiero nada. Pero digo lo siguiente. Caramba, ¿cómo cuesta llegar? Claro, son muy mayores.
¿qué sucede? ¿Monarquía o república? No, no está la cosa ahí. Si mañana, o sea, dentro de 48 horas, el señor Aznar, el del bigote este, quiere la república, no digo media España, más de media España se va detrás de Aznar proclamando una república. Lo que pasó hace 50 años en Chile era una república y Pinochet era un republicano. O sea que no está, la trampa está tremenda. Fijaos lo que he dicho, una cosa muy seria. Si mañana la derecha de Aznar pide la república, tenemos la tercera república. La cosa es como pinta. Yo estoy ahora mismo en una república coronada. No. Aquí cuando preguntan a los españolitos de a pie quién puso a Juan Carlos, ¿qué te crees que te contestan? Bueno, no digo los libros de texto porque no hay libros de texto, es una mierda. Una cosa, es la enseñanza casa a casa. ¿Qué te dicen? Que lo puso Franco. A Juan Carlos no lo puso Franco. A Juan Carlos lo puso el Estado. Señora, señora, por favor. No, ese es el futuro. Estoy hablando del futuro. A Juan Carlos lo puso el Estado. Mira, ahora que ha pasado lo de 50 años, recuerdo a todos que hay un señor que se llama Henry Kissinger, alemán de nacimiento, que tiene más de 100 años, y que fue el que estuvo en la calle Serrano y no cogió el avión de Torrejón hasta que no vio volando al almirante. Perdona, Gaspar. Y había cenado con él la víspera. Sí, Gaspar, perdona. Sí, también fue el artífice de... Y Franco era el hombre más seguro del planeta. Porque aquí teníamos Torrejón, Morón, Zaragoza, Rota. Eso es una cosa que no, porque en Alemania se sufrió Gaspar, mira, Gaspar, te voy a decir una cosa. No vamos a entrar en ese tema y te voy a decir una cosa. Yo agradezco a Unidad el Ateneo que hace 70 años tenga esta tertulia. Escucha, por favor. Aquel sueño vilmente asesinado. Sí, estamos de acuerdo, Gaspar. Solamente te digo una cosa. Espera, perdona, Pepe. Hay una cosa que... Más palabras. Yo te voy a decir una cosa. Ahora hay un debate falso. Hay un debate falso precisamente porque se está intentando desviar y hay medios de comunicación que ya lo están haciendo, en donde en España se está planteando que ya no estamos hablando de república y monarquía, sino de democracia o autocracia. ¿Por qué? Porque precisamente no quieren ese debate. ¿Usted qué quiere? Porque están amenazando que en caso de que hubiera un movimiento en contra de la monarquía, podría surgir un autócrata. Chile era una república antes de Allende, fue una república con Allende y sigue siendo una república ahora. O sea, no ha habido ninguna transformación del régimen político en Chile. No hay diferencia. Perdona. Y ahora, aquí en España, a eso que tú estás diciendo de que si viene Aznar, que si viene no sé qué, aquí hay una cosa que está clara. Un modelo republicano exigiría que el jefe del Estado fuera elegido por el pueblo cada 4 o 5 años o 7 años, como hay en Francia, no lo sé. Eso ya se vería. Pero sería elegido por el pueblo, no sería un derecho de sangre el que mantuviera a la jefatura del Estado, sería el voto del ciudadano. Y eso es lo que hay que esperar. Con todos los riesgos del mundo, la gran mentira de la Segunda República es que fue una república de izquierdas, porque desde el 34 hasta el 36 estuvo gobernando la derecha. Y no pasó nada. Entonces quiere decirse que aquí no tenemos que tener miedo, si estamos en democracia, en que elegir primero el régimen que queremos. Y dentro del régimen que queremos, elegiremos a quien el ciudadano quiera. Y punto. Y no tenemos que tenerles miedo, ni a los golpistas, ni a los de derechas, ni a nadie. Al contrario, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a ellos, y enfrentarnos a ellos con una cuestión muy clara, con la democracia y con el libre pensamiento, que es la única manera de ganar a la Casa Real es un trabajo fijo, que hay. Entonces, esa es la situación que hay, ni más ni menos. O sea,
estáis fijando, están hablando de dos fenómenos, estamos hablando de dos fenómenos que están ocurriendo en Europa y dentro de la Unión Europea. Democracias y liberales y ahora democracia o autocracia. Esos debates son falsos, que es lo que el capitalismo necesita. Entonces hay que superar a eso, y en esta fase solamente estamos hablando de república. Estamos hablando de república, de dar contenido, contexto, como muy bien dice Alfonso, y rellenar todo eso, porque hay que rellenarlo, y de alguna manera a mí me da igual que estando en un régimen republicano y tenga el derecho de votar, pues si la gente vota a un bárbaro, pues me tendré que aguantar, y en las próximas elecciones intentaré luchar con toda la fuerza para que ese bárbaro se vaya y venga uno que sea más aceptable por la ciudadanía. Ese es digamos, el planteamiento que hay. El planteamiento de Alfonso es... Bueno, si hablamos de lo que ha iniciado Alfonso, me parece muy positivo. Realmente, tú has estado hablando, digamos que no tenemos medios, evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que, igual que ahora, eso es más cuestión de voluntariado, arrancar, es más de voluntariado, para intentar, con esos documentos, por decirlo así, llamarle dogmas, intentar acercar a otros grupos. Eso, bueno, pues requiere trabajo, por supuesto que sí, pero yo creo que es cuestión de voluntad y de voluntarios, de empezar a moverse, de empezar a trabajar. El tema de AERES al que yo iba, de cara a que tuviese más éxito, digamos, dentro de la Unión Europea, y también que fuese un respaldo para aquí, dentro de nuestro país, eso conlleva bastantes dificultades. Y tú lo sabes porque tú has estado precisamente en varias convenciones, aquí, la de Madrid, precisamente, y sobre todo porque ellos no son partidos, ellos son asociaciones o grupos republicanos que hay uno en cada país. En Holanda hay 3, pero que se relacionan. En Bélgica había 2, ahora ninguno está, digamos, no están operativos. Aquí 50, por lo tanto, cuanto más haya, más difíciles, evidentemente. Y más como lo que tienen 4 horas, pero cuando te vienen con la autodeterminación de los pueblos, con teorías, digamos ya del siglo XX, arcaicas o incluso del siglo XIX, del PC, pues entonces no hay nada, ¿verdad? Porque si empezamos ya a marginar, a hacer una línea de entrada unilateral, políticamente hablando, quiere decir que estás excluyendo a muchísimos. Entonces si no llegamos a ningún lado, lo que tenemos que hacer es llegar todos, o allí que haya elecciones. Se habló como en el 31, con el 34, pero lo importante es llegar a todos. Y eso aquí es muy difícil. Estuviste conmigo en la primera junta esta, que se llamaba Primera Convención Estatal del Partido Republicano, ¿te acuerdas? En Valderribas, que ahora en octubre será la segunda, estoy hablando antes del COVID, y bueno, pues allí había un partido político que era el que manejaba, manipulaba. En la mesa había 7 representantes que cada uno era de una asociación, pero todas estaban dentro del mismo partido político, entonces estaba todo totalmente manipulado. Incluso por llegar a decir que casi las conclusiones estaban hechas determinadas, una cosa que yo pasaría allí y protesté. No dejaron hablar a unos representantes gallegos, porque decía que como venían de Galicia 3 grupos, que ahora según que hablen 3, que hablen 3. O sea, quiero decir que eso es lo que tenemos aquí. Y si tenemos eso, el problema es que van tan divididos que no miran para otro lado, y entonces no se puede llegar a la meta que nosotros queremos con esos compañeros de vida. Son malos compañeros de vida, evidentemente. Yo creo que hay... Entonces, el tema es, si empezamos a trabajar, me dice Alfonso, que me parece muy correcto, pues es cuestión de luego ir reuniéndonos con un grupo, con otro, hablando de tal. Me mandan correos los republicanos de Játiva, el otro día, creo que te lo comenté, los de La Coruña, Abelardo, de una asociación republicana, que presentamos aquí precisamente en las Cortes un documento hace ya 12 años, con ellos, con los gallegos, estamos incluyendo, o sea que hay gente con la cual nosotros podemos recuperar ese contacto para hablar con ellos.
Hay mucha gente, perdona, Gaspar, hay No, mucha pero vamos a gente... ver, Miguel, perdona. El matiz, yo porque hay mucha gente de fuera de Madrid, Ya. que no solo está en Madrid. Sí, También sí. teníamos contacto con sevillanos, también, o sea, de fuera de Madrid. Los de Madrid sí son fáciles de llegar. Y eso mismo tú lo has visto. O te vas a Vallecas, también, por ejemplo. Claro, a Vallecas. Yo he ido varias veces a Vallecas. Yo cuando era presidente me llamaron y hice me entrevistaron varias veces. O sea, quiero decir que Madrid es más fácil. Pero lo difícil es contactar gente de fuera, porque piensan de otra forma. Piensan totalmente diferente. Pero yo creo que es muy importante ir por fuera, de fuera adentro. Porque aquí dentro tenemos una movida muy intensa y muy dispar. A ver, Gaspar, pero céntrate por favor en lo que estamos hablando. Céntrate. No sé si ustedes saben, ese señor del bigote que nombraba antes, no puede salir de España. Es que parece Que le puede pasar lo mismo que a Pinochet cuando fue a Londres. La familia Bush ya no viene a cazar ciervos a Ciudad Real. Tampoco puede salir de Estados Unidos. Les puede pasar lo mismo que Pinochet. Y otros sí. Subrayar lo siguiente. la iba a hacer para La cosa está muy mi seria. hermano, ¿Eh? porque mi hermano sobre eso nos puede ayudar. Sí. Nos llevan al huerto Lo iba a hacer. el día menos pensado. Así que, atentos. ¿Qué sucede? Verdad, claro. No decía Candor. La mayor miseria de España es la ignorancia. La ignorancia. Nos han dado los reyes godos. A mí me han dado los reyes godos. Pero sí, eso ya está claro. Ya está claro. Yo creo que esto está bien Con Bosque, que esto va para... yo creo que se puede hacer, incluso parece, Juan, una ronda. Somos pocos y puede opinar casi todo. Puede opinar todo. Si tenéis ideas para Para llevar encantado de la vida. Fantástico. Si quieres empezamos por la derecha, Pepe. Pepe, si quieres hacer algunas observaciones, sugerencias, opiniones, lo que tú creas. Yo os agradezco mucho la invitación, la gentileza que habéis tenido de hacer. Pero yo soy nuevo, acabo de llegar y creo que no tengo hoy por primera vez y gracias a Miguel estoy aquí y creo que no podría aportar nada nuevo a lo que ha dicho ya el compañero. Porque si vamos a analizar las deficiencias que tenemos, que yo veo, pues son las deficiencias normales que hay hoy en este país, en cualquier grupo que trabaja en algo, son deficiencias. O sea, somos todos mayores, muy mayores, o algo mayores. Después, no hay un financiamiento claro, una fuente de financiamiento que es fundamental para trabajar. Y después, pues creo que tenemos la suerte de estar en el Ateneo, ¿no? Eso sí. Solución, nada. Espera, perdona. Yo creo, te lleva Gaspar, ¿no? Sí. Yo creo que Gaspar que por gritar no conseguimos nada. No, por gritar no conseguimos nada. Yo te lo digo porque ya cuando conozco de otras reuniones del Ateneo, entonces, pues bueno, si hay que apoyar en algo, yo apoyaré, pero no puedo aportaros nada por mi entrada de nuevo aquí, ¿no? Por mi llegada ahora mismo. Nada más que Bienvenido. muchas gracias. Olga, Todos podemos aportar Yo creo que algo. puedes. Yo, por ejemplo, Puedes. solo puedo aportar si se necesita una traductora de francés o si necesitan que yo haga escritos a ordenador. Tengo una velocidad de mecanografía como si fuera taquígrafa, porque me he dedicado a eso toda mi vida. Si hay que hacer escritos, si hay que hacer cosas, conmigo cuentan. Pero tampoco puedo aportar gran cosa. Pero cada uno, como el colibrí, ¿sabe? Que en un incendio estaba echando su chorrito de agua y tú, ¿qué haces aquí? ¿Crees que ahí vas con tu chorrito a apagar el incendio? No, pero sé que estoy donde debo estar.
Así que bienvenido aquí. Gracias. Y nada de aportar, yo no voy a aportar ideas o cosas nuevas porque me ha gustado lo que habéis dicho, porque me parece, bueno, por otro lado, para mí no es hoy el tema más prioritario de mi vida la República, es una cosa estratégica, una cosa que quiero trabajar, pero hoy tenemos una guerra, tenemos unos riesgos tremendos. Sí, señor. A mí me ha gustado mucho lo de la neutralidad, que se plantee la neutralidad en el programa, porque eso sí que creo que une bastante, amplía el marco donde tú puedes ganarte adeptos y por otro lado es algo concreto, cambias un poco porque hay que movilizarse contra esa guerra. Sí, señor. Hay que movilizarse contra Ahí esa guerra. estoy Y yo, eso, pero ya. a mí me parece que es el primer fallo que tenemos porque es que ni siquiera los partidos están implicados. Es una vergüenza. Están dando armas y aquí nadie denuncia. Yo estoy en un pequeño grupo de Ciudadanos por la Paz y la soberanía, pero digamos, no es el momento de hablar de esto aquí. Estoy intentando hacer algo en ese sentido, ¿no? Ahora a mí es lo que más tristeza me da, que creo que todo grupo debería de tener un segundo punto, que es, aunque no hagamos nada, ¿qué podemos hacer aunque no lo hagamos hoy? Pero ¿qué podemos hacer? Por lo menos posicionarnos. Y después, que si hay discrepancias, no por eso vamos a montar aquí un número, sino hay que aceptar a otro, ¿no? Pero lo primero es no antagonizarnos. Yo lo que veo es que en este país, ahora en España, en el Estado español o en España, como queráis, se están produciendo unas antagonizaciones por cuestiones subjetivas que están rompiendo muchísimas organizaciones, están rompiendo por cuestiones pequeñas, además, ¿no? Por cuestiones subjetivas. Sí, lo acabas de decir. No hay una capacidad para entender que digamos que las contradicciones que podemos tener en el seno del pueblo se tienen que conciliar. No podemos antagonizar. El antagonismo está con el imperialismo. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Putin es un peón del pensado. Sí, Como fue Saddam Hussein, como fue Gaddafi, como fue Nasser, como fueron todos. pero Gaspar. Ha salvado el capitalismo, es un madero. Deja terminar Gaspar, pero así no avanza nada. O sea, decimos, pegando gritos no avanza. Y la guerra es un negocio. Vale, Gaspar, por favor. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Yo estoy metido en bastantes cosas, muchos temas. En cooperación internacional, en temas de solidaridad internacional con América Latina, y a mí me preocupa la situación española, pero ahora hay que proteger la República y para la República. Y bueno, pues adelante con el programa. Perdona, me interesará lo de tu movimiento por la paz. Yo he sufrido las bombas de Madrid de niña y he sufrido las bombas de los alemanes en Francia. Pues no os quiero... Entonces, cuando yo veo en la televisión como un noticiero más a esos niños y a esas mujeres recibiendo las bombas, me asqueo de la humanidad hoy en día. Es un negocio. Se está traficando con la vida humana a estas alturas y hablamos de derechos humanos. No. Se tiene el oído metido las sirenas Aquí en la aquellas. tertulia Las sirenas de los bombardeos. hemos hablado, aquí en la tertulia ya hemos hablado del tema, una de las tertulias de la guerra de Ucrania. O sea, ya se habló de la guerra de Ucrania y yo creo que eso no es un tema que, por ejemplo, lógicamente se podrá tratar en otro momento y se tratará No con mucha más amplitud y monográficamente. No pretendo que No, exacto, yo pero... os apoyo, creo que somos pocos y tenemos No, hoy que sí. apreciarnos y respetarnos. Olga. Sí, a mí me ha parecido las ideas de Alfonso Muy claras. excelentes. Yo pienso que es lo que hay que tener una base. Y resulta que, como tú has dicho, hemos tenido ya 2 repúblicas.
pues ahí podemos también orientarnos un poco en qué puntos podemos basarnos para establecer valores para esta república, porque como tú bien dices, hablamos, pero no ya porque seamos más o menos mayores, sino porque no se solidifica nada de lo que hablamos. Venimos aquí con cosas interesantes, estamos muy amenos y nos vamos a nuestras casas y volvemos al mes siguiente. Entonces yo creo que eso es fundamental, es fundamental. A mí me parece importantísimo no aislar. Hemos hablado de que hay partidos políticos que han desistido de la República. Pero es que hay mucha gente dentro de esos partidos políticos que estamos por la República. Entonces también esos hay que ganárnoslos. No podemos porque Izquierda Unida o el PC o los PSOE no estén por la República, no acercarnos a esas personas, a esos compañeros que realmente están también por cambiar esto. Porque efectivamente la monarquía son los parásitos más grandes que hay en cualquier sociedad y también en la nuestra. Desgraciadamente, tantos años de franquismo, de silencio, de miedos, han hecho que esta población no se plantee a veces muchas cosas. Y yo creo que una de las funciones que tenemos que realizar, y estamos en ello, es de levantar la voz y de hablar de la realidad, de lo que es la verdad de este país, no de lo que nos han contado. Y bueno, pues yo por mi parte en ello estoy tratando de explicar cómo se ha vivido en esta España en el franquismo, porque yo vivo aquí hasta el 63, que me fui al exilio, a pie de una cárcel donde estaban mi padre, entre otros muchos comunistas, y eso era tremendo, ese silencio, ese miedo, y eso es lo que todavía en muchas personas yo creo que persiste. No vamos a hablar de eso porque... Y hablando con un grupo de compañeros argentinos que están haciendo una labor, me parece muy interesante, sobre ese silencio, trabajan con psicólogos, sobre ese miedo a decir la verdad, ellos planteaban que una de las peores cosas que se han hecho y que se siguen haciendo aquí también es la publicidad. Es decir, las madres de la Plaza de Mayo no eran las madres, eran las locas de la Plaza de Mayo. Y eso ha calado en el pueblo. Y la gente son las locas de la Plaza de Mayo. Y aquí la izquierda está identificada con demonios, con gente que se come a los otros, con dictadores, con cosas que nos han robado el que idioma. no nos quedan, que no son lo que en realidad es. Y para mí sí es importante defender a la República, porque creo que es la forma legítima de cualquier sociedad que quiera ser más progresista, más laica y mejor sociedad. Entonces sí, contar conmigo para lo que yo pueda hacer. Muchas gracias. Arturo. Gracias. Bueno, no sé, yo me muevo en distintos tipos de personas y yo sé que la gente joven es antimonárquica, a pesar de que hay una juventud reaccionaria, derechista, que se ha olvidado de que aquí reina un tío que se llamaba Franco. La mayoría de la gente normalmente no ve bien a la monarquía. Entonces, el primer paso sería aglutinar todos esos sectores que hay en todo. El primer paso sería en Madrid. Yo también he participado en ese referéndum monarquía o república y sé que mayoritariamente la gente joven está por otra cosa distinta a la monarquía, que sería la república. Y no importa de qué tipo. República.
Luego ya nos la demos de hostias y de izquierdas o de derechas o de centro derechas, pero república y no monarquía. Eso para mí es aglutinar todo ese esfuerzo y coordinar. Que Ateneos republicanos, yo he estado en el que hay en Carabanchel, voy al que hay en Vallecas, aquí hay una tertulia republicana, y entonces toda esa gente está por la república, pero en Madrid habrá más gente, y poco a poco hacer una cohesión para plantearse de verdad la alternativa de república o monarquía. Dentro de los partidos políticos, individuos que estén por la república, porque pedirle al PSOE o pedirle no, como tal, PSOE no. Pero elementos que están dentro del PSOE en otros partidos sí se puede contar con ellos. Entonces, que se saltan la disciplina de partido, bueno, que les sancionan, bueno, allá ellos. Pero vamos, unificar la tendencia republicana frente a la tendencia monárquica. Y pienso que la gente joven, la mayoría, lo ven un anacrónico, tener ahí un tío que ahora es el principito, una reina que le acompaña, en fin. No lo ven, pasan tranquilamente. Que no quiere decir que luego estén comprometidos con... No, también están fuera de muchas cosas, pero sobre todo la monarquía no están por ella. Gracias. Le habéis dicho dándole ya... Pero bueno, yo sí creo que en España hay muchos republicanos, muy dispersos, eso sí, y muy difícil de juntar. Vas a cualquier sitio, cualquier acontecimiento, cualquier debate que pueda haber de este tipo como aquí o tal, y todos son republicanos. En la Ronda del Sol, tú vas, en el Ateneo de Carabanchel, todos son republicanos, pero todos muy dispersos, y la forma de juntarlo es muy difícil. Entonces, forma de juntarlo, no sé, habéis hablado antes de una constitución europea, quiero entender. ¿Eso hay que hacerlo o está hecho? No. Hay que hacerlo. Pues eso habría que hacerlo, pienso yo. Claro, nos convendría, yo creo, porque ahora mismo en Europa que hay más monarquías o más repúblicas. Más repúblicas. ¿Cuántas? Pocas más. De 27 quitar 7. Vale. Bueno, ¿y por qué no nos podemos apoyar con ellas? Sí, eso es de lo que se trataba. No pasan todos. ¿Pasan de nosotros? Sí. Entonces, las otras 20. Dice la República. Yo lo que iba es, no sé, buscar la forma de que se haga esa Constitución Europea o alguna forma de que se exija o que sea legal que en cada país la gente que tenga el derecho, pero legalmente, no como se hace aquí una votación a ver si quiere república o monarquía, que se haga una votación legal. En un partido, igual que un partido para pero con una legalidad y que sea válido luego, vamos, porque... Y entonces ya, pues ya veremos. Que no quiere decirse con esto que vaya a salir la República, deberíamos saber. Pero a ver la forma de forzarlo, porque es que ahora no... Es que yo creo que eso que se ha hecho ya un par de ocasiones, de ir a votar, a ver si quiere, que al final va a votar 1 millón, por ejemplo. Somos 40 y tantos, y para votar somos 20 y tantos millones. Es que no hay vinculante para nada, eso no... Vale, y todo el que va a votar lógicamente va a votar que sí, que quiere república, si no quiere república ni pasa de ello ni así. Pero una cosa que sea como alemán, que tenga un peso y que luego allí, que en Europa lo vean. Y que no limita, sí habría que hacer aquí eso, así como yo de AEL, como estoy diciendo, pues tratar de juntar, pero es que puede tener imposible juntarlo, porque es que vas a un colectivo de 50 y al poco tiempo ya se ha dividido en 2 o 3. Somos imposibles. Y también, a pesar de que no hay que mirar al pasado, también hay que tenerlo en cuenta el pasado. Porque la Segunda República nos pasó lo que nos pasó porque las democracias europeas no querían la República de España, eso hay que tenerlo claro. Eso es así. Pues así no la querían y tal. Y espérate a ver ahora si surgiera. A ver qué es lo que querían las democracias europeas, son muy jodidas. Y bueno, un poco más
sí, porque ya sabemos todo de qué va, así que nada. Gracias, César. Alfonso. Esto último que acabáis de comentar ahora me parece quizá lo más importante de todo. No existe ninguna posibilidad de que la Unión Europea fomente absolutamente nada que tenga que ver con el cambio del régimen y ningún existe. Entonces, aunque yo dije que a lo mejor podrían financiar algo, bueno, pues eso es una forma de intentar meter un poco así de tapadillo, que no engañas a nadie, pero que te pueden dar 4 duros por las calles y se acabó. Y ya está, muy bien. Pero bueno, serán 4 duros que tienes, que si no, no te tienen. Pero evidentemente el resto de la República no tiene que mover absolutamente ni un solo dedo en favor de ningún movimiento que sea para cambiar el régimen. Me parece más bien, está asimilado y con este sistema estamos y ya está. Y hace muchos años, pues nosotros desde la red presentamos una iniciativa legislativa popular que nos negaron, en las que denunciábamos que el artículo 14 de la Constitución no se cumple, porque se discrimina a las personas por razón de nacimiento y por razón de herencia, por razón de todo eso, que estuvo por el título 2 de las herencias de los jefes. Y naturalmente, como cabía esperar, Ana Pastor era la que estaba entonces hablando del asunto este de aquí, y dijeron que no. Y entonces, pues, una vez que dijeron que no, pues la única alternativa era presentar una apelación de esto al Tribunal Constitucional y presentamos al Tribunal Constitucional, y entonces el Tribunal Constitucional nos contestó diciendo que la violación del artículo 14 no tiene ningún interés constitucional y por eso ni lo aceptaron. Como esa resolución solo la puede recurrir no al que le dicen que no, sino a la Fiscalía, que me fui a hablar con la Fiscalía del Tribunal Constitucional, que era una señora, y le dije, usted, aquí patata significa repollo o significa pulpo. Porque realmente aquí dice que esto no tiene interés constitucional, como puede no tener interés constitucional el que se viole un artículo de la Constitución. Entonces me dijo que no había que pasar las palabras al que lo dicho. Con lo cual, pues me negó a presentar el recurso y terminó la historia. Fue una forma tonta de terminar esa historia, porque si nos llegan a decir que sí, quiere decir que podríamos haber presentado una iniciativa legislativa popular si conseguíamos 800.000 firmas. Entonces, la posibilidad de conseguir 800.000 firmas es 10 elevado a menos 25. Con lo cual hubieran podido quedar muy bien, permitiéndonos hacer lo que pedíamos, en la absoluta certeza de que era imposible, porque no llegábamos ni a poder conseguir el papel para que firmaran las personas, porque ahora de dónde sacábamos ese dinero. Pero en cualquier caso quiero decir que lo que tú planteabas de llegar a un acuerdo, pues eso es tan utópico como que los catalanes propongan una historia para que sea legal las carayadas estas que se inventan. Hombre, usted puede decir lo que le da la gana y aquí no pasa nada. Hay un artículo de cerca, Entonces, el derecho a decidir, eso es una falacia. Pero si lo leyeron los catalanes, sabrían que el derecho a decidir no existe. Bueno, pero ahora está... Entonces, a mí me parece que lo único que podemos hacer es ir construyendo un cuerpo de doctrina que se vaya publicando. Pero llevamos, yo creo que desde el año 10 hasta el 23 en que estamos, llevamos 13 años de retraso porque no hemos constituido ese cuerpo de doctrina. Y yo lo que propongo es que empecemos. No nos
vamos a plantear la historia brutal, como la que tú has comentado, que no podemos dejar de olvidar. Lo que tampoco podemos plantear pues, es lo que hemos hecho en los últimos 13 años. De lo que se trata es ver qué es lo que vamos a hacer en el próximo mes. Entonces, si de aquí a un mes o 2 meses no hacemos nada, pues estamos reuniéndonos para comprobar que somos gente absolutamente ineficaz. Miguel, quiero recordar, lo he nombrado antes, aquel premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, ha criado, sigue vivo y ha criado. Entonces, a nosotros nos están observando como observan el Pentágono algunos. Como no nos portemos bien, recordar Yugoslavia, ha salido una Macedonia de países. En España puede salir una Macedonia, pero de lo más grande, de 17 países. Mira, ¿sabes de qué murió los Palme? Lo asesinaron. Pero no sé usted. Salía del cine. Ya, Pero ¿sabes quién era? Era el presidente de los no alineados. Pero, Gaspar, de los no alineados. Gaspar. El siguiente hubiera sido Felipe González, si no entra la otra. De los no alineados. Y fuera cómo se están alineando todos ahora. Finlandia, Suecia, que puso la mira hace 3 años. Suecia, Finlandia. Se están alineando. Gaspar, eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. No, pero ahora mismo estamos donde estamos. Yo creo que esta ronda de intervenciones ha sido bastante enriquecedora y de alguna manera hay que tenerla en cuenta pues todo lo que se ha comentado aquí, tanto lo que ha dicho Pepe en sus aportaciones, como Olga, como Gaspar, como Arturo, con la referencia a la juventud, que es muy importante, César, Margarita y sobre todo Alfonso, y yo creo que tenemos suficiente, por lo menos en este punto concreto, porque esto es un punto concreto. Ahora ya, después de esto, evidentemente es el momento de juntar el puzzle y de alguna manera empezar, como dice Alfonso, a darle contenido a todo esto. Porque claro, y yo creo que aquí es muy importante que la gente joven, si pudiéramos acercarnos a gente joven, sería muy interesante también, muy interesante. ¿Qué parece? Bueno, pues si volvemos a preguntarnos. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que decir una cosa. El próximo lunes yo no voy a estar y el próximo lunes tampoco voy a estar. O sea, con lo cual, los próximos 2 lunes no voy a estar aquí en Madrid. O sea, hasta el primer lunes de octubre yo no voy a estar aquí en Madrid. Lo digo de cara a la tertulia. Entonces, no sé si... Bueno, pues entonces la próxima tertulia sería el primer lunes de octubre. O sea, que ya lo aviso, ya lo mandaré con tiempo para que tocaremos el tema. Yo creo que no sé si sería conveniente traer las conclusiones de lo que hemos sacado de ahí, o es muy precipitado, o traemos otro tema más candente con respecto a la fecha. Bueno, pues eso cuando vuelva lo vamos analizando. Eso es. A ver si hay conclusiones o no hay conclusiones, porque a lo mejor ha habido varias que se quedaron, fueron intrascendentes realmente, no aportaron nada. Vamos a ver. De acuerdo con lo que tú veas, nos traigas, pues ya decidimos. Una pregunta. Ustedes o vosotros elaboráis, porque me imagino que aquí la mayoría escribís, elaboráis alguna reflexión sobre la República, sobre la Tercera República y sobre la Primera República, sobre la historia de lo que fue el republicanismo en España. O sea, reflexiones simples, sencillas, ¿no? Que podáis plantearos, debatirlas. Sí, aquí se ha hecho ya. Sí, se han hecho, de la Primera República se han hecho varias. Porque fijaros, lo más enriquecedor para una persona que llega nueva aquí, es poder aprender
compartes unas ideas con otros compañeros, este es un medio ideal, sobre este asunto, porque es que hay una riqueza, hay unas enseñanzas enormes en las dos repúblicas que había, y además, pues, es que es impresionante cuando analizas la historia de España, de la Primera República, y ves cómo fue, y después de la Segunda, hay que volvernos a situar ahí para poder profundizar en los elementos contradictorios que destruyeron estas instituciones. Porque hubo una destrucción con unos antagonismos que hay que analizar. Y si se hacen unas reflexiones y esto se recoge, pues eso queda para, ¿qué te digo yo? Para un día hacer una publicación, hacer un boletín, y porque solamente podemos sensibilizar a la gente ahora mismo con ideas. La gente está muy desorientada. O sea, cuando hablamos de la gente, los que pueden ser republicanos, que pueden, digamos, asumarse aquí, porque pueden venir a las 50 más, pero igual todos los demás sí, pero yo hoy veo que hay tal confusión como consecuencia del caos mediático y la aceleración de la información que te llega, que no la asimilas, y después que todos los días aparecen en la televisión cosas nuevas que se te rompen los esquemas que puedes haber creado. Entonces creo que lo más interesante hoy es fijar unos pensamientos, unos análisis sobre lo que fue el republicanismo en España. Lo que fue el republicanismo, porque, vamos, y que eso da para mucho. ¿Por qué? Eso lo escribes y lo lanzas, lo llevas a fulano, lo llevas a casa, oye, mira lo que se ha debatido, mira lo que se ha visto. Claro, eso no se puede hacer ahora aquí, eso se puede hacer en casa para la siguiente. Alguien de los que estáis aquí, de los que escribís, para la siguiente, pero hoy no ha habido una reflexión sobre la República, pero ordenar un poco una tertulia significaría, seguro que lo hacéis, no voy a dar lecciones, O sea, un apunte, Pepe, perdón que te interrumpa. Estas reuniones se graban y están en YouTube. O sea, tienes acceso a YouTube porque pones República, esto es tertulia republicana, Ateneo, en YouTube. Y en nuestra web también. Y en la web también. O sea que... pues eso me lo puedo, ya lo haré contigo. Sí, pues están grabadas. O sea que nosotros normalmente pedimos permiso, en este caso Juan y yo, pues no hace falta que demos permiso. Pero aquí ha habido personas que algunas personas, cuando ha habido que grabarla, pues no ha considerado oportuno que se le grabe. Entonces, bien, son respetabilísimos. Pero la gran mayoría no tiene ningún problema y están grabadas. Yo no sé cuántas hay, Antonio, cuántas hay grabadas. Pero empezamos a grabar ya bastantes, o sea, hay bastantes ya tertulias que están grabadas. O sea, que puedes acceder en el portal de YouTube y en la página web. En la página web hay un enlace. Y hay un enlace, y yo creo que eso es un tema importante de darle conocimiento a la gente de lo que se trata aquí. Esta conversación mañana seguro que entráis en YouTube y ya mañana lo vais a ver lo que hemos hablado aquí entre todos. Pueden arrancar el país. Antonio, te llamas. Pero no nos pueden arrancar el país del corazón. Pepe, aquí se dio una charla que la dio Juan sobre la Primera República, que yo, que soy niña del exilio, mi papá era fiscal del Tribunal Supremo de España y 2 veces gobernador de Jaén con la República. En mi casa la única bandera era aquella, lógicamente. Constitucional. Y no se podía hacer nada, ninguna fiesta, porque estábamos de luto por el 1 millón de exiliados, los no sé cuántos muertos y demás, pero durante años. Y para mí la bandera actual era el pecado más horroroso. Para mí eso, es más, cuando en Venezuela, yo vivía ya en esa época en Venezuela, se reconoció a Franco y pusieron el consulado, en una calle muy céntrica pusieron la bandera de la de aquí, el huevo frito con tomate, le llamamos nosotros, ¿vale? Ya, la amarilla verde, la amarilla roja. Y yo,
con mi grupo de estudiantes, haciendo como los castilletes catalanes, fuimos a arrancar la bandera para quemarla, claro, terminamos en la policía, eso fue un escandalazo. Y hace, pues serán 2 meses, 3 o 4, a mí el tiempo ahora ya no tiene medida, Juan me hizo meditar mucho, porque la bandera de la Primera República es el huevo frito con tomate, ¿comprendes? Y hoy pido perdón a papá, esta bandera no debió existir, porque esta bandera dividió a la gente. Eso me lo enseñó él aquí, hace unos meses. Mira, se me erizan los pelos. Es una maravilla y ha sido el símbolo de mi vida siempre, pero no debió existir. Eso fue un fallo, uno de los fallos de la República. Y es cierto que las repúblicas son tricolores. Esta es la bandera de la Primera República. Son Sí, es tricolores. interesantísimo lo que estás planteando. ¿Entiendes? Porque, ¿sabes? Hay países, y permíteme que... No sé, no, me dejas... Pero te digo que esos son los temas que se han dado aquí. Claro, Muy podríamos... interesantes. Claro, hay países, por ejemplo el caso de Nicaragua, que el Frente Sandinista tiene la bandera roja y negra. Y la bandera nacional es azul y blanca. Y usan las dos. Para no dividir al pueblo. Usan las dos. Y yo me pregunto, ¿por qué no usamos las dos? Porque las dos todavía nos darían... No, es que no es... después de ver esa, todavía, ¿por qué? Porque lo he mamado. Entonces eso para mí me escuece. Me mandan una cosa sobre España preciosa, un WhatsApp. Soy española, me han hecho sentirme española cuando mi padre el exilio. Es la verdad, porque ya no sé ni dónde soy. Pero veo esa bandera y todavía digo, uy, cuando veo esa bandera, cuidado, que esto viene de los fachas. Es que eso hay que quitárselo delante, de encima, porque es que estás planteando un tema... Fue la bandera de... No, pero eso es un tema... que fue la bandera de los golpistas. Un tema para debatir. Sí, es un tema para debatir. Es que lo ha dicho Alfonso antes muy bien. Los 30 generales de la República tenían esa bandera. Yo no sé si en una posibilidad utópica, que no se cree, no creo que la viva, hubiera una nueva república en España, yo no sé cuál sería su bandera, porque lo tendría que decidir el pueblo español, qué tipo de bandera sería. Yo no sé si se trataría de una bandera, de un símbolo, porque las banderas no dejan de ser símbolos, y no sé qué tipo de bandera habría, siempre y cuando fuera elegida por la ciudadanía, por los representantes legales de la ciudadanía, legítimamente establecido, pues sería esa. Yo no voy a decir que sea esta. O sea, porque a mí me parece que lo de la bandera sobra para todos. O sea, a mí el tema de la bandera sobra. O sea, no me identifico con ninguna. Si nosotros nos identificamos con la Segunda República, no es por el símbolo de la Segunda República, sino por la manera de destruir el régimen que representaba esa bandera. Por la manera de destruirlo, que fue un golpe de Estado que ya no solamente implicó una guerra entre españoles, sino que además significó una represión horrorosa y una ilegitimidad tremenda. Entonces, no identificas, esa bandera está identificada con una serie de hechos, valores y legitimidades perdidas, que la añoranza viene por ahí, no por el hecho mismo de la bandera, sino por la añoranza de todos aquellos que sufrieron como consecuencia de ser ciudadanos que eligieron libremente ese modelo. Sí, pero fíjate una cosa, Carlos. Hay quien en este país, que somos un país de, yo iba a decir, tenemos mucho café en el país. Mucho café. Utilizan la bandera para atacar y combatir al compañero. Para combatir, o sea, y ese antagonismo son los que no podemos aceptar. Porque por eso no vamos a ningún sitio. O sea, utilizar una bandera, sea la que sea, para dividir, yo creo que ya ha llegado el momento de pensar que o construimos una comunidad de todos, eso es uno de los retos que se está planteando hoy en el país, que es complicado, que es el concepto de nación.
concepto de patria, que es lo único que nos podría unir, que la izquierda lo ha rechazado porque ha asociado siempre patria a Franco, y es un error, porque la patria es precisamente el punto de la comunidad entera. Y si no tenemos patria, no tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Pequeña patria, sí, vale. Pequeña patria en un sitio y en otro, pero eso no va a ser ningún sitio. Somos una asociación de pequeñas patrias y entonces tiene que haber una patria grande, como dicen los latinoamericanos, una patria grande. Y como no existe eso, pues no entendemos ni la historia ni entendemos el presente. Y entonces vamos divididos. La primera bandera se le ocurrió a la madre de Constantino. Y en francés se llama drapeau, que quiere decir trapo. Es un trapo para saber a quién hay que matar y a quién no hay que matar. Eso es lo que es una bandera. Para saber a quién hay que matar y a quién no hay que matar. Ya terminamos y pensar que la próxima tertulia será ya en octubre. Para saber a quién hay que matar y a quién no hay que matar. En francés se dice